Hola, ¿cómo están? Soy su profesora Drusila Torres Zúñiga y en esta ocasión les voy a compartir algunas breves recomendaciones para motivar a sus hijos a que lean un poquito más. Como ven, tengo un fondo más agradable que las ocasiones pasadas y sin tanto ruido. Espero que este video salga sin tanto ruido y con un mejor audio. Y como ven, es un fondo donde está muchos libros que forman parte de mi biblioteca o de nuestra biblioteca, de la biblioteca de aquí de la casa. Y los estoy acomodando porque andan desacomodadillos, andan mezclados unos géneros con otros. Y ahorita los estoy acomodando como por tema y por género. Bueno, pero eso no es lo que les vengo a contar. Lo que les quiero contar es esto que muchas veces me han preguntado cómo hacerle para que sus niñas, para que sus niños se interesen en la lectura. Y bueno, eso parte porque ustedes entonces ya saben que la lectura es algo positivo para todos, ¿no? Pero en especial cuando empezamos desde más niños, desde más chiquitos, es todavía más benéfico. De todas formas, a la edad que uno comience a leer o a interesarse por la lectura, pues es la mejor edad. No hay edad para empezar a motivarse en la lectura. De hecho, les voy a platicar dos breves anécdotas antes de comenzar las recomendaciones. La primera es que en mi caso particular, digamos que cuando era niña no leí tanto, ¿no? No era una lectora ávida cuando era una niña pequeña. Ya fue más o menos como hasta los 12 o 13 años que me empezó a interesar la lectura. Y fue más que nada porque estaban algunos libros ahí de mi abuelo que a él sí le gustaba leer, pero tampoco tanto, ¿no? Tenía una pequeña vitrina, no tendría más de 50 libros y yo los tomaba y los leía y eran de muchas temáticas que no eran aptas para niños en lo absoluto, no eran lecturas infantiles, ya eran para una edad más madura, pero bueno, pues a mí me empezó a interesar, sobre todo las novelas de detectives me encantaban. Me gustaba mucho conocer todas esas historias y la verdad me clavé a partir de esa época de mis 12 años más o menos. Entonces, pues como ven, no empecé como desde tan chiquita. Y la otra anécdota es que, como ustedes seguramente saben, tenemos un club de lectura que se llama Novelatura, donde nos estamos enfocando únicamente a la lectura de novelas, porque yo tengo la hipótesis, la idea que les quise transmitir a las personas que estamos en ese club de lectura, que la lectura de novelas favorece muchísimo algunas habilidades, algunas virtudes que ya no es tan común que las podamos llevar a la práctica, como son la paciencia, la memoria y bueno, pues la persistencia en un proyecto que en este caso sería el proyecto de leer una novela. La verdad es que ha resultado muy bien nuestro experimento. Hasta el día de hoy llevamos 4 novelas leídas. Leímos primero 100 años de soledad, luego leímos Los recuerdos del porvenir, luego La bailarina de Auschwitz y ahorita estamos leyendo La amiga estupenda de Elena Ferrante. Entonces llevamos 4 novelas en un año. Para muchas de las personas que están en ese círculo de lectura, ese récord pues era antes imposible, pero todo se logró gracias a la persistencia y a que entre todas nos vamos animando a leer. Pero lo que yo les quiero contar es que las lectoras que estamos en ese círculo de lectura somos todas personas adultas, más de 20 años, y las personas más grandes de edad pues ya son mujeres de más de 60 años. Entonces no hay edad para empezar a leer o para leer más. Cualquier momento es el adecuado, pero si empezamos desde niños nos va a ir todavía mejor. Y como les decía, entonces los papás, las mamás que se comunican conmigo y me dicen ¿cómo le hago para que mi niña o mi niño lea más? Quiere decir que ya en su mente tienen esta idea de que la lectura es algo positivo y pues tienen razón. La lectura desarrolla
o hace que los niños y las niñas y las personas en general pongan en práctica ciertas habilidades, ciertas estrategias que son reconocer el lenguaje, la estructura del lenguaje y aumentar el léxico, es decir, el número de palabras que conocemos. Ejercita la memoria. Actualmente la memoria está como muy subvalorada. La memoria está subvalorada, no se piensa que la memoria sea algo útil porque dicen, bueno, pero si ya todo lo puedes encontrar en internet, ¿para qué quieres la memoria? Bueno, pues la memoria te ayuda a que no tengas que buscar las cosas en internet, a que tengas los datos y los eventos y los hechos y la información pues en tu propia mente, en tu propio cerebro, sin tener que perder el tiempo buscando en internet. Pero por otro lado, tampoco me refiero a la memoria exacta de datos y de fechas, sino tan solo al hecho de recordar, tener una memoria a largo plazo y a corto plazo también, de recordar lo que leíste ayer, recordar lo que leíste hace un mes, recordar lo que leíste hace un año. Pues eso es una habilidad de la mente formidable y que además sirve para toda la vida. Una de las causas que previenen las enfermedades en la edad adulta, como la senilidad, el Alzheimer, pues es que la memoria se esté ejercitando desde mucho tiempo antes. También la lectura ayuda a ejercitar la paciencia, como ahora los niños, las niñas y ya todas las personas somos muy impacientes, queremos todo rápido, todo fácil, todo inmediato. Estamos en la era de la inmediatez, se dice. Pues la lectura te ayuda a ejercitar la paciencia, a que no todo es rápido, no todo es fácil y no todo es inmediato, sino que requiere su tiempo, requiere su cocción. Digamos un cuento, pues sí, vas a conocer el final de la historia en ese momento, ¿no? Porque los cuentos por lo general se leen en una sola sentada. Pero un texto más largo, un texto que requiere 2 o 3 días, entonces requiere tu paciencia, requiere que tú esperes el inicio, que esperes el desarrollo y que después esperes el final en varios episodios. Y también el acto de leer es un acto de paciencia porque, bueno, aquí tengo algunos libros, voy a hacer el ejercicio, ¿no? Si yo quiero leer este libro, tengo que ir pasando hoja por hoja, ir viendo los detalles, etcétera. No es algo que yo voy a obtener en un minuto, como los videos de TikTok o los Reels. No es algo que en un minuto ya va a estar completo y satisfecho, sino que voy a estar esperando, voy a tener que invertir más tiempo. Y eso es algo que también la época actual, los valores actuales nos dicen que es inservible, ¿no? Que para qué quieres invertirle tanto tiempo a algo, que todo lo necesitas a la de ya tenerlo ahorita, aquí. Pues yo creo que ya siendo adultos nos damos cuenta de que la paciencia y la espera es una virtud, ¿no? Y es una habilidad necesaria, porque en la vida no todas las cosas son inmediatas, ni todos los resultados se obtienen de forma instantánea. Tenemos que esperar, tenemos que ser pacientes. Y finalmente, pues el aprendizaje. Si una mente ya tiene ejercitada la memoria, la paciencia y ya reconoce estructuras del lenguaje, pues ahora sí que como por consecuencia va a hacer el aprendizaje mucho más fácil y mucho más sencillo. Seguramente el aprendizaje de todas las temas, materias, cosas que tengan que ver con la lengua va a ser más fluido y puede ser que las cosas que tengan que ver con el pensamiento lógico matemático también sean más sencillas. No se los firmo ni se los puedo poner en un acta, ¿verdad? Porque en mi caso, que me gusta mucho leer desde la edad que les conté, todas las materias, temas, asignaturas y cosas de la vida que he estudiado que tienen que ver con el lenguaje me han sido muy sencillas. Todo eso es súper sencillo para mí. Todavía tengo una mente, vamos a decirlo así, muy fresca en ese sentido. Pero todo lo que tiene que ver con matemáticas me cuesta mucho trabajo. Supongo que eso tiene que ver con otras habilidades que no he puesto en marcha, que no he desarrollado. También me faltó mucha práctica, pero pues también conozco muchas personas que son grandes lectoras y lectores, que tienen un buen aprendizaje de las asignaturas o de las materias, temas, habilidades que tienen que ver con el lenguaje, y también son muy buenos en matemáticas. Les digo, no es determinante que si lees mucho vas a ser un genio, pero sí te va a ayudar bastante. Sobre todo a tus niños les va a ayudar mucho
reconocer las estructuras del lenguaje, conocer historias, conocer muchos puntos de vista a través de la lectura. Y bueno, ya vamos a ir viendo algunos detalles más específicos sobre la importancia de la lectura en los niños. Espero haberte transmitido ahorita de momento que la lectura pues sirve para la memoria, la paciencia, el lenguaje y el aprendizaje. Hay otras dos razones por las que la lectura pues es muy importante para el desarrollo de las niñas y los niños. Una, fomenta la creatividad y la imaginación. Creo que no tengo que explicar mucho. Al estar en contacto con historias y con nuevos contextos, con nuevos mundos, a través de la lectura, pues los niños, las niñas imaginan, si tú les hablas de un monstruo o de un mago o de un hada, a través de la lectura, los niños en su mente empiezan a crear esas imágenes. Ya sabemos cómo funciona la imaginación, pero también la creatividad. La niña, el niño, al estar en contacto con tantas historias, también él o ella va a tener la capacidad de crear esas historias después, de imaginar otros mundos, de ampliar sus horizontes, y va a también empezar a crear. Quizá a tu niña, a tu niño lo que le gusta es dibujar. Bueno, pues la lectura le va a dar otras posibilidades de dibujo. Le gusta bailar, le va a servir para que desarrolle mejor pues esos movimientos corporales. Le gusta tocar el piano, también le va a servir. Es decir, la lectura no solo se queda en el ámbito del lenguaje, sino que fomenta la creatividad en otros aspectos. Y también si es un niño que le gusta la robótica, la programación, también le va a ayudar. No hay ahí pierde. Este es otro motivo muy importante. La lectura fomenta la empatía y la comprensión del mundo. ¿Por qué fomenta la empatía? Bueno, porque en las lecturas se le presentan a la niña, al niño, historias que quizá no ha vivido, y la niña, el niño, pues entonces conoce esas historias a través de la lectura. Cuando nosotros leemos, surge en nosotros la empatía por algún personaje o por alguna situación, es decir, nos ponemos en ese lugar, y entonces el niño o la niña va viviendo junto con su personaje esas experiencias, y aunque no las viva en su contexto real, las puede entender y comprender mejor a través de la lectura. Y cuando las afronte en el mundo real, pues quizá eso que ya haya conocido a través de la lectura le ayude a enfrentarse al mundo real. Ya cuando la niña, el niño va madurando, va creciendo, es más sensible al contexto social. Ahora bien, pues dices, bueno, todo eso está súper bien, súper padre, me encanta, pero ¿cómo le hago ya para que mi hijo o mi hija lea? Pues necesitamos tener o construir un contexto favorable para la lectura. Y esto aplica tanto para las niñas, los niños, como para ustedes mismos como adultos. Lo primero es que es importante crear un ambiente lector desde la casa. Que en la casa haya disponibilidad de materiales de lectura. Toma el ejemplo que te conté muy al inicio. En la casa de mi abuelito no había tantos libros, había muy pocos libros, 50 libros más o menos, quizá hasta eran menos. Y no digamos que todos esos libros eran libros de la mejor literatura del mundo. Pues no, muchos de ellos eran revistas, otros eran libros bestseller, otros eran libros de idiomas y otros eran libros de otros temas. Pero esa disponibilidad de materiales me hizo a mí acercarme a la lectura, a que me llamara la atención lo que estaba ahí y a explorar. Entonces, pues sugiero que tú también tengas materiales de lectura en tu casa. Pueden ser revistas, libros, por ejemplo, los libros de texto, los que son de lecturas, tienen a veces joyas invaluables de la literatura ahí en esos libros. Consérvalos, tenlos a la mano, ponlos en un lugar donde el niño los pueda tomar. A veces los papás se enojan porque los niños rayan los libros. Eso es lo natural que la niña o el niño va a hacer con los libros, así como rayan los juguetes y los muñecos. También los libros los van a rayar porque lo que quieren es interactuar con el material. Si quieres que no raye algunos libros, pues dile estos no, o estos ponlos en otro lado, pero déjale material a la niña, al niño, para que lo explore, para que lo lea. Si quiere rayarlo, si quiere recortarlo, no hay ningún problema. Eso acerca al niño a la lectura. Lo que pasa es que la lectura y los libros pues están impresos, ¿no? Entonces
vamos a decirlo así, no puede uno como aprenderlos, o sea, quedarse con ellos. Entonces los niños en su curiosidad, pues dicen, bueno, pero aquí, a ver, a esta piedra con un águila le falta un árbol, y dibujan un árbol. Y así es como se van apropiando de las cosas que leen. Y también, esta frase me gusta, la voy a subrayar, o esta palabra me llama la atención, la voy a volver a escribir aquí en grande. Todas esas actividades, apropiaciones que hacen los niños de la lectura, pues son lo natural, lo que va a surgir de un niño curioso o de una niña curiosa. Así que déjalos que hagan con los libros lo que quieran. Y también es muy importante que la niña, el niño, te vea a ti leyendo. Yo ahí sí les aconsejo pues que sea en un libro físico, porque en el celular o en el iPad o lo que sea, la tablet, pues el niño va a pensar que estás viendo un video o que te estás distrayendo, pero que te vea leyendo, ya aunque sea una revista, la del TV Notas, pero que vea que alguien de autoridad en su casa, de autoridad para él o para ella, tiene esa costumbre. Y el niño, la niña, por imitación, lo va a hacer también. ¿Cuántas veces no hemos visto, ¿no?, que los bebés están con un libro y hasta lo tienen al revés, ¿no? Pero lo están haciendo por imitar a alguien que ya vieron haciendo eso. Por ejemplo, repito mi experiencia de niña. Mi abuelito, nunca lo vi leer sus libros al inicio, ya después sí, pero lo que siempre lo veía leer era su periódico. Su periódico lo veía yo hojear y yo decía, Dios mío, eso que está ahí con las manos de mi abuelo debe ser muy importante porque le invierte un montón de tiempo. Entonces yo también me fui por ese lado y dije, pues los libros son importantes, los periódicos son importantes. Y sobre todo, no estigmatizar la lectura. Espero que no, pero muchas personas piensan que leer es perder el tiempo, que leer no deja nada productivo. Como no se le puede sacar un provecho económico inmediato a la lectura, pues piensan que no sirve para nada. Y pues no, nada más alejado de la realidad. La lectura no es, pues sí, cuando termines de leer un libro nadie te va a dar 100 pesos. Pero estás haciendo una inversión en tu mente, estás invirtiendo tiempo, esfuerzo para algo que te va a dar frutos después. ¿Y cómo vas a ver tú esos frutos? Pues en todo lo que ya comentamos, en un mejor aprendizaje y en una visión del mundo más amplia. Y eso no te lo va a dar nada más que, bueno, pues un buen hábito de la lectura. También es muy importante que las niñas y los niños tengan acceso o que tú les leas historias. Eso es muy, muy importante. Bueno, tampoco es necesario que se las leas todo el tiempo. Le puedes contar historias que tú te sepas, cuentos que tú te sepas, leyendas, mitos o historias de tu vida. A los niños les encanta escuchar historias. Puedes contarle algo que hayas leído o puedes tú leerle en la noche, que es como lo que se ve en las películas, ¿no? Pero también contarle historias, te digo, de tu pueblo, de tu comunidad, de tus ancestros, de tus abuelitos, o llevarlo con el abuelito a que le cuente sus historias. Todo eso a los niños les gusta mucho. Seguramente habrá alguno que otro que no le guste, pero a la mayoría de las niñas y los niños nos gusta que nos cuenten historias y nosotros ir imaginando aquello que nos contaron. Así empezó pues la civilización humana, sentados alrededor del fuego, contando historias de lo que había sucedido, y así empezaron las aventuras de la humanidad. Han tocado el timbre en esta transmisión como 2 veces, ladrado los perros, etc. Les digo que no se puede hacer una sesión sin todas estas interrupciones. Por eso, pues ojalá algún día tenga un estudio. O si no, así, ¿no? Para que se vea más orgánico todo. También puede ser que surja en ustedes la inquietud. Oye, pero yo no tengo tantos libros ni revistas. Y si mejor se los doy en el iPad o en el cel, y yo les voy a decir ahí, mi recomendación personal es que pues procuren tener libros físicos, libros que los niños puedan leer, rayonear, hojear, por varias razones. En primera, por la que les comenté hace rato, que la lectura pues se necesita su tiempo y su espacio de lectura. Entonces la experiencia del niño frente al texto hay que procurar, si nosotros estamos tratando de que nuestro niño o nuestra niña lea, procuremos que sea exclusivamente de la lectura.
Les digo, cuando estamos frente a las pantallas surgen las distracciones. Nos podemos cerrar la aplicación del libro e irnos a los videos, etcétera, ¿no? Yo diría que tengamos preferencia por los libros impresos, por lo menos en esta etapa en la que estamos tratando de que nuestra niña, nuestro niño se acerque a la lectura. Otros libros que son muy buenos y que no son tan caros son estos libros para colorear. Muchos libros para colorear traen historias. Me acuerdo vívidamente de que mi mamá me compró, cuando era niña, como de 4 años, me compró un libro de las canciones de Cricri y que traía las letras de las canciones de Cricri y traía los muñequitos de las canciones y los tenía yo que colorear. Y era lo máximo ese cuaderno para colorear, lo máximo. Ahí yo estaba en contacto con la lectura, podía ejercitar mi creatividad con el dibujo también y era un libro barato, no creo que haya sido un libro caro. Y la otra cosa por la que preferiría que fueran libros físicos es porque las pantallas no son tan benéficas para la salud visual de nuestras niñas y nuestros niños. Pues ya los que estamos acostumbrados al uso de pantallas hemos visto que nuestra vista se ha cobrado factura de ello. Pues entre menos el niño, la niña tenga acceso a las pantallas, pues mejor, porque te estás ahorrando un montón en optometristas y oftalmólogos. Estas son las recomendaciones que tengo con respecto a la lectura y cómo fomentar la lectura en los niños, aunque ya vimos que ya nos fuimos también con muchos tips para la lectura en los adultos. ¿Y qué libros elijo para mi niña, mi niño? Ya dimos varias opciones: revistas, libros para colorear, libros baratos. No tienes que comprar libros caros para que tus hijos lean. Actualmente el mercado de los libros para niños es carísimo. Si tú vas a una librería y le dices a la persona que atiende, me llevas a la sección de libros para niños, vas a encontrarte libros carísimos. Y a menos de que tú quieras hacer esa inversión, pues adelante, pero no nos desgastemos tanto en eso. Es criminal desde mi punto de vista que las editoriales pues hagan esto con los papás, las mamás que quieren fomentar la lectura en sus hijos, pero nosotros vamos a encontrar estrategias para que nuestros niños puedan tener acceso a materiales de lectura. También puedes ir a librerías de viejo. Hay una que está al lado del Fondo de Cultura Económica de la que está saliendo del Metro Miguel Ángel de Quevedo, y tienen una mesa de libros para niños y son libros pues usados, pero son libros que están baratos. Y lo bueno de las historias para niños es que no se agotan. Los cuentos infantiles siempre van a ser los cuentos infantiles, van a ser las historias que a los niños les van a gustar. Hay libros más modernos, más actuales, más actualizadas, pero pues también los libros de antes, las historias de antes les van a gustar, no hay ningún problema. A veces regalan libros y no sabemos. En la Feria del Libro del Zócalo es un lugar donde yo he visto que a veces regalan libros y regalan libros para niños o están muy baratos. Entonces también ahí te recomiendo que algún día te des una vuelta y compres libros para niñas y para niños. Y bueno, si quieres saber un poquito más de lectura para niñas y niños, acuérdate que tenemos nuestro círculo de lectura de este año, que es donde yo leo una obra literaria en vivo y ustedes van escuchándola y van comentando, y este año la dedicamos a libros que son para niñas y niños. Y la primera lectura que hicimos fue Ningún lugar está lejos, de Richard Bach. Te digo, es una historia eterna, ¿no? Este libro es de los 70s, de los 80s, pero actualmente si lo leemos todavía tiene sentido y es una historia para niñas y niños. Y el que vamos a leer ahorita en el último día de febrero va a ser La gran inundación, de Tove Jansson, que es de los Moomins, las historias de los Moomins, es la primera historia de los Moomins. Este libro sí me costó caro, pero pues por eso también lo quiero leer para todos, ¿no? Para que podamos tener acceso a la historia sin necesidad de estar comprando el libro. Por ejemplo, estos libros del Fondo de Cultura Económica, que son libros cortitos y son para niñas y niños, no me costó más de 40 pesos, te lo aseguro. Y están en el Fondo de Cultura Económica y están nuevos, como te puedes dar cuenta, ni siquiera les he quitado el plastiquito. Y si tú buscas en las bibliotecas, en los libros de viejo, te vas a encontrar libros para niñas y niños muy baratos. Y si tomamos en cuenta que a los niños les encanta rayar los libros y deshacerlos, pues si los compras de segunda mano,
pues mejor, ¿no? Porque así ya como que se le dio una vida más larga a ese libro. Los libros no son cosas desechables, los libros son para reusarse, para volverse a leer, para prestarse. Procuremos reutilizar esos libros que alguien dejó en una librería de viejo y nosotros les podemos sacar gran provecho. Eso ha sido todo por el día de hoy. Entonces ya no me queda nada más que despedirme, darte las gracias por estar aquí viendo este video, por tener la paciencia de llegar hasta el final. Nos vemos muy pronto. Si tienes algún otro tema que te gustaría que tratara en videos así como este, bueno, pues déjame tus comentarios, dame like, y si no te has suscrito a este canal por alguna razón que desconozco, pues suscríbete, estás a tiempo. Nos vemos en un siguiente video. Que tengas un gran día. Bye.